¿Listo? ¿Ya estás grabando? Ok. Pues bueno, ya estamos en un capítulo más y estoy muy emocionado de este capítulo porque si se podrán dar cuenta, estamos en un set diferente, es un set nuevo, estamos en las oficinas de Bond Partners y nuestro invitado del día de hoy, que vamos a tener una plática muy interesante, va a estar, son temas que nos apasionan a los tres, va a ser tema de emprendimiento, va a ser tema de negocios y qué es lo que estamos haciendo también en Ciudad Juárez, movimiento que estamos buscando. Y les voy a platicar un poquito de él, me voy a permitir leerlo. Él es licenciado en Administración de Empresas con especialidad en Estrategia Empresarial. Cuenta con formación internacional en emprendimiento e innovación, con diplomado en generación de ideas de negocio y plan de empresas por SIG Business and Marketing School y el Gobierno de España. Diplomado en Relaciones y Negocios Internacionales por la World Youth Academy en colaboración con la ONU. Certificación en Social Innovation Management por Latinomics y ya me perdí, pero bueno. David, bienvenido. Gracias. Muchísimas gracias por compartirnos tu tiempo, compartirnos también tus oficinas y poder tener el capítulo de hoy. Mencionaba que era un capítulo que queríamos tener porque además eres presidente de la Comisión de Empresarios Jóvenes en Coparmex. Platícanos un poquito más de qué es lo que haces, qué es lo que te mueve, cómo es que empezaste con Bond Partners también. Con Bond Partners, bueno, como comentábamos ahorita hace un momento, ¿no? Siempre me ha interesado la parte de imaginarme una ciudad mejor o que en el lugar en el que vivimos sea mejor. Yo solía de niño, era de esos niños que se la pasaba leyendo, ¿no? Era como un niño nerd. Ahorita ya no sería presa de bullying, pero en ese entonces sí me veían raro de, "Ay, ¿qué le pasa a ese niño que se la pasa leyendo?" Y cuando lees te das cuenta pues de un montón de cosas. Entonces yo veía descripciones y cosas y siempre me imaginé, primero ir a otro lado a conocer todo lo que veía en los libros y segundo yo veía que lo que había en la realidad era muy distinto y decía, bueno, pues, lo que ves en la tele no tiene nada que ver con la ciudad. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué nosotros no estamos así? Y me empezaron a salir dudas, ¿no? Y también a la vez, pues yo veía pues varios caminos y siempre me llamó mucho la atención el perfil de lo que te vendían como hombre de negocios. Una persona de traje que está en juntas y que toma decisiones. Eso me llamaba la atención. Y yo tenía el pensamiento desde niño de, ay, estaría muy padre tener una empresa. Ya después, conforme fui creciendo, de hecho cuando terminé la preparatoria, antes de terminar, yo ya sabía que quería estudiar administración de empresas. Ok. ¿Por qué? Porque en mi mente dije, pues si quiero tener una empresa, necesito estudiar administración de empresas, por un lado. Y por otro, las carreras que me interesaban, porque me interesa muchas cosas de las ciencias económicas y de las ciencias sociales. Me gustaba psicología y me gustaba economía y me gustaba derecho y me gustaba contabilidad. Y no me podía decidir, dije, bueno, administración, aparte de que es lo que necesitas entender para tener una empresa, también combina un poquito de todas. Entonces, sin saberlo, ya desde ahí estaba enfocando Ya encaminado hacia qué iba a este, ser. claro. Entonces, me metí a estudiar administración de empresas y yo lo hice con la visión de tener una empresa. Y desde que yo quería tener una empresa, dije, bueno, no entiendo por qué no hay empresas, o así lo pensaba en ese entonces, que mejoren más cosas en la ciudad, es decir, empresas grandes, yo decía, porque hay corporativos así gigantes en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, y aquí no, digo, sí hay, pero yo no los veía así, los tradicionales, los edificios grandes y las oficinas corporativas, esas Sí, que lo te que vemos imaginas en las películas, ¿no? películas, Porque la también lo gente. que mencionas de que, ya te imaginas al hombre de negocio con traje y llega a un edificio enorme a trabajar y te haces la pregunta, ¿dónde está todo eso? Sí, exactamente. Entonces ya cuando estaba en la universidad justamente me encontré con un grupo que era el capítulo universitario de Coparmex o ACJ. Yo no sabía qué era muy bien, pero a grandes rasgos era un grupo de estudiantes universitarios encabezados por un estudiante en particular, Leonardo Rodríguez. Y no, Leonardo, sí, Rodríguez Sánchez. Me olvidó el buen Leo, él va a El buen saber. Leo. El buen Leo. Y él organizó un grupo de estudiantes que básicamente lo que hacían era organizar pláticas para la comunidad, traían empresarios y explicaban un poco de qué es ser un empresario. Entonces ya lo que iban platicando los empresarios era distinto a lo que estamos viendo en la escuela, o sea, cosas completamente académicas.
Y sí, obviamente estudiábamos que de finanzas, contabilidad y los balances y la estrategia, misión y visión, pero lo que platicaban los empresarios eran cosas distintas a esas. Yo decía, bueno, es que los empresarios no saben eso o es que para tener una empresa no necesitas saber estas cosas. Ah, qué interesante. Y ahí me empezó a surgir esa duda y me empecé a acercar más al grupo del capítulo universitario de Coparmex. Entonces ya después yo me fui de intercambio, regresé, tenía la mentalidad ahora sí voy a iniciar un negocio y nuevamente me acerqué a Coparmex y ahí ya entonces me metí un poco más a fondo y me di cuenta pues que ya con más conciencia, así hay muchos empresarios de muchos tipos, hay algunos que buscan sacar beneficio a toda costa, ¿no? Como en todas las profesiones, y hay unos que pelean por obtener la mejora de la comunidad, ¿no? Mejoran el mundo a través de sus propias empresas. Y yo dije, yo quiero ser más como eso. Y empecé a conocer personas exitosas de la comunidad que yo veía y las admiraba y decía, órale, qué padre, lograron construir algo y al mismo tiempo hacen un bien. Claro. Y luego ya me di cuenta que ese justamente es el objetivo de Coparmex. Coparmex es una institución que está muy próxima a cumplir 100 años. O para los que no saben, no es una cámara, es un sindicato patronal. Lo que significa que es un sindicato que agrupa a personas que son patrones, es decir, que tienen una alta patronal, que tienen empleados, es decir, toda la gente que está afiliada a Coparmex genera empleos. Tiene empleo, ok. Empleos legales. O sea, porque luego hay Sí, una parte claro de la que economía de México que la mayoría es informal. Sí, es un asunto que tenemos. Ahí te tengo una pregunta. Ok, te fuiste a España, estudiaste allá, aprendiste cosas de empresariales de allá. Aquí en Juárez no hay como tal una cultura fuerte de emprendimiento. Como tú mencionas, vas a Ciudad de México, vas a Guadalajara, que era conocido como el Silicon Valley de México, y ves un chorro de empresas, corporaciones que invierten mucho en el desarrollo de su gente, y aquí en Juárez es pura maquila, la verdad. Como tú lo has visto, de lo que has visto de tus viajes, de lo que has aprendido, de todo lo que has visto, ¿qué es lo que le está haciendo falta a la ciudad, a los empresarios aquí locales, para que realmente se desarrolle la ciudad y no dependamos tanto de la maquiladora? Híjole, ese es un tema muy interesante y lo voy a partir en tres fragmentos. Primero, te estoy hablando de hace 10 años, sí, 11 años, que fue cuando hice el intercambio, estuve en España y yo vi que allá tenían ciertos modelos en la Unión Europea de emprendimiento, edificios completos donde tú llegabas con una idea y luego te iban trabajando primero tienes bien la idea, ahora sí haces el estudio de mercado, ahora sí haces el modelo de negocio, el plan de empresa y luego ya arranca y te ayudan con lo operativo. Obviamente eso no existía aquí en la ciudad. De hecho, para ese momento ni siquiera existía aquí en la ciudad, es muy famoso el Technology Hub, que es un lugar donde empezaron a desarrollar ya más que era incubadora. Un ecosistema un poco más formal. No existía. Había, en ese entonces me parece nada más, creo que una incubadora en la UACJ, que estaba más pequeña de lo que está ahora, que ahora se llama Oficina de Desarrollo Empresarial. Y me parece que una en el TEC de Monterrey y ya la de la UT todavía no existía. Y quizá próximamente en la UASH haya algo de eso. Exactamente. No vamos a dar más temas, pero como por ahí puede ir algo. Sí. Entonces, en ese entonces no había como tal esa corriente de emprendimiento aquí en la ciudad, pero sí ya se veía en el mundo toda esta fiebre de el emprendimiento, el modelo de negocio, el lienzo de modelo de negocio, el Canvas Business Model, que fue lo que se empezó a hacer famoso. En México en general, el tema del emprendimiento no era un tema tan potente como en otros países. Claro, empezó a surgir más en las ciudades grandes, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, y en realidad Guadalajara es la que tomó el liderazgo en su momento. Okay. Son los que empezaron primero. De hecho, ahorita Guadalajara es considerado como el Silicon Valley mexicano. No sé por qué insisten en compararlo con Silicon Valley, pero bueno, es el punto donde se concentra más infraestructura de emprendimiento. Y ya más recientemente pues le ha estado invirtiendo más Monterrey. Monterrey está apostando muchísimo también para el ecosistema de emprendimiento. En realidad, Ciudad de México sí, pero en proporción no han invertido tanto en eso como han invertido otras ciudades como Guadalajara y Monterrey. Aquí en Juárez sí tenemos, y ese es el segundo tema, la situación de que la mayor parte del movimiento económico se debe a la industria. Yo solía pensar, cuando estaba un poco más joven, que Ciudad Juárez era muy aburrida porque nada más había maquilas. Dije, bueno, porque no hay más cosas, debería haber más cosas. Y sí es cierto, ¿verdad? Toda ciudad debería de tener una diversidad económica más grande. Es lo mismo eso que nos platican de no puedes poner todos los huevos en una misma canasta. Y la mayoría de todos los nuestros están puestos en la industria maquiladora. Pero luego ya que te pones a investigar, te das cuenta que, bueno, la maquiladora, para empezar, el modelo maquilador en todo el mundo surgió en Ciudad Juárez.
De aquí vinieron de otros países a copiarse, aquí vinieron de China y de Europa a ver el modelo. Entonces nosotros fuimos pioneros. Entonces, si ya se te pones a investigar, en algún momento hubo un grupo de personas que se pusieron a pensar en el futuro de la ciudad y decidieron diseñar un plan para traer la industria maquiladora. ¿Por qué? Porque antes de la industria maquiladora, en realidad, pues nosotros tuvimos problemas. Si ven la historia de Ciudad Juárez, pues no éramos una ciudad tan grande. Tuvimos todavía un poco más de importancia después de la revolución. Aquí fue incluso sede presidencial por unos momentos. Y luego después hubo un boom que era Ciudad Juárez, prototipo de Las Vegas, en la calle grande, que era la Juárez, con lugares... Sí, que personajes históricos sí, han estado aquí, Frank Sinatra, o sea, de todo ha tenido Juárez. hasta el Capone, dicen que anduvo por aquí. Hasta el Capone, ajá, exacto. Y luego después de la guerra hubo un periodo difícil donde había falta de empleos y la solución que encontró la gente en su momento fue la industria maquiladora, porque la industria maquiladora es un modelo intensivo en empleo. Entonces sí solucionó un problema cuando empezó a estar aquí, generó un montón de empleos y eso ayudó mucho al movimiento económico. Y si te pones a pensar bien, fue lo mismo o la misma estrategia que utilizó China. Nada más que al final el resultado ha sido distinto porque los pasos siguientes han sido distintos. Exacto. ¿Qué hizo China? Agarró, se puso como un centro de costos barato, instalaron un montón de empresas de todo el mundo, agarraron la tecnología, hicieron transferencia tecnológica, empezaron a hacer copias, clones, y luego ya después desarrollaron productos propios y luego ya después se fueron a la otra parte. Eso lo hicimos nosotros primero. Hubo genios en la ciudad, la verdad, algunos anónimos, otros más conocidos, que pensaron en eso, se trajeron a la industria, empezaron a traer la transferencia tecnológica y lograron que, estamos hablando que para los 70, o sea, todavía la mayor parte de la ciudad eran campos algodoneros, agrícolas. Ahorita ustedes pueden ver la ciudad y hay un desarrollo industrial muy fuerte. Ya que se ha ordenado, no, pues ese es otro tema, lo comentamos más tarde. En otro podcast, sí, ajá, en otro pero capítulo. hay un desarrollo industrial muy fuerte y eso fue porque alguien tuvo la visión de vamos a traer a Ciudad Juárez eso. Entonces, la maquiladora está parte del ADN de la ciudad. Ahora, no hemos sabido aprovecharla o dar los siguientes pasos que sí supo hacer China, es decir, la generación de la transferencia tecnológica a las empresas locales y luego eso, cómo pueden utilizarlo para desarrollar productos propios. Aquí nos quedamos nada más en, viene la maquiladora, eso genera mucho dinero y ya, el flujo de dinero, nos conformamos un poco con eso. ¿Qué consideras que es lo que falta? O sea, ¿falta apoyo del gobierno? ¿Falta más conocimiento a los empresarios? Pues las universidades tienen que desarrollar más el talento empresarial. O sea, ¿por qué nosotros no hemos podido dar ese siguiente paso si tenemos la infraestructura industrial? Mira, obviamente yo no tengo la respuesta a una pregunta tan compleja como esa, pero sí tengo una opinión. Mi opinión es, entre lo que he investigado, lo que he visto yo y lo que me han platicado otras personas que estuvieron en ese momento, yo sí creo que fue algo cultural. Porque tuvimos todas las condiciones. Hacia allá iba mi punto de vista también. Tuvimos todas las condiciones, es decir, con una industria maquiladora creciendo en un momento en que la economía mexicana estaba creciendo de una manera muy buena y hasta cierto punto nos conformamos. Exacto. Porque empezó a fluir dinero y dijimos, bueno, pues ya aquí somos. Y en lugar de continuarlo desarrollando, pues lo aprovechamos para subir el nivel de vida. Sí, y ahí nos quedamos sí. un poco en comodidad. Entonces, toda la pregunta surgió de por qué aquí no somos tan emprendedores o por qué no hay tanto enfoque en el emprendimiento. Es porque hasta cierto punto ha sido nuestro sustento la maquiladora y durante muchas generaciones o varias nos hemos quedado sentados ahí. Supongo que han escuchado ya la muy famosa anécdota de la vaca, ¿no? La familia que vive de la vaca y luego la matan y sale adelante la familia porque le quitaron, pues nuestra vaca es la industria maquiladora. Exacto. Y sí voy y comparto mucho esta idea contigo y me gusta la comparación que haces justamente con China porque creo que sí también el tema cultural impacta tanto porque creo que nosotros vimos el beneficio a corto plazo, el beneficio de, ok, está siendo rentable ahorita y lo que empezaron a hacer en China fue como más una proyección a muy largo plazo. O sea, y ellos pudieron mantener esta estructura sin buscar tanto beneficio inmediato, sino vamos a mantenerlo y que se siga reinvirtiendo. Y creo que ahorita está llegando a tener sus frutos, pero, o sea, es un modelo que tú dices, o sea, vinieron a copiarlo de diferentes lados, nada más la metodología que se aplicó fue más enfocada a largo plazo, no al mediano corto plazo, que sí concuerdo en que nos quedamos en eso, nos quedamos en una conformidad que ahorita ya lo estamos revirtiendo. Ahorita ya son más personas las que dicen, oye, ya no todo tiene que depender de la maquila, hay que diversificar
las fuentes económicas que está viendo. Por eso hay programas como lo que tú estás impulsando mucho, que hay hasta más jóvenes emprendedores, que se abran más centros de incubación para nuevas ideas de negocio. Y quisiera irme a una pregunta ya más personal, que mencionabas que desde niño estabas leyendo. Y creo que eso es un punto importante porque, digo, te abre mucho el panorama, lo mencionabas, cuando estás leyendo empiezas a ver cosas que hay en otras ciudades que sin viajar ya ves qué está pasando y dices, te cuestionas, ¿no? ¿Qué cosas eran las que leías? ¿O qué libros son los que dices, esto no ha marcado? Y te lo pregunto y aprovecho porque está aquí Fer. Yo desde niño también leí un chorro, o sea, porque mi papá tenía su librero y agarraba cualquier cosa. Pero de los grandes referentes que he tenido de lectura, pues también ha sido Fer, que me decía, oye, te recomiendo este libro y te recomiendo este otro. Y han sido libros que me han abierto también mucho panorama. El primero de ellos que me acuerdo que fue el de 1984, gran libro. Es lo que estamos viendo ahorita. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita? Entonces, por eso te digo, pues ya lo leíste y lo ves. Entonces, pues, ¿cómo actúas con algo que ya sabes? Que si no lees, no te abre el panorama, todo se te hace nuevo y es como, espérame, es que esto ya se platicó, ya se planteó hace mucho tiempo, en otras ciudades ya se ha vivido. ¿Tú qué leías? Pues mira, mi periodo de lectura más intenso fue la primaria y la secundaria. Okay. O sea, en la primaria, a lo mejor las personas que me conocieron en ese entonces y se acuerdan de mí todavía, pues era un niño ahí raro que se la pasaba ahí con los libros. Mi momento favorito del día era, yo estaba en una escuela y a veces llevaban unos folletos de Scholastic, se llamaba, o Escolástica, creo que se llamaba la... Creo que sí, el Scholastic. La editorial, y venían libros y ese era el mejor momento. Entonces, la cajita de 100 libros, ¿verdad? Exactamente. Sí, me acuerdo de Y las cajitas. pegado a eso, la verdad es que, digo, lo comentamos también, las condiciones en las que yo me desarrollé fue la mayoría de las condiciones, es la condición de la mayoría de las personas de la ciudad. Somos clase media, media baja, por así decirlo. Es decir, mis padres muy trabajadores. Obviamente siempre tuve lo indispensable, que eso ya es mucho más que casi la mitad que lo que tiene la mitad del país ahorita, pero al mismo tiempo pues no había muchos lujos, pero el mayor lujo que me dieron mis padres fue el gusto por el aprendizaje. La verdad es que desde muy pequeño me empujaron y me inculcaron a que hasta cierto punto me entretuviera aprendiendo. Qué y padre. a mí me gustaba mucho, me podía sentar a aprender muchas cosas, de muchas cosas. Y mi papá me empezó a decir así como que, mira, están este tipo de libros. Me acuerdo que el primero así que agarré grande fue Moby Dick. Uy, buenísimo. Moby Dick Herman y Melville. así estaba en primaria, o sea, empezando primaria. Me acuerdo que lo leí una vez completo y no le entendí nada, o sea, la verdad. Y luego lo leí varias veces. Y luego ya después me gustó mucho toda la parte esta de la búsqueda de la ballena. De la obsesión. Sí, la obsesión. Y me gustó. Pero estamos hablando que estaba en primaria, o sea, tenía 7 años, 8 años. Más o menos, sí. Y luego después lo empecé a combinar con otros libros. Empezaron a salir los de Harry Potter en el folleto que te dijo. Entonces yo pedía los de Harry Potter y los leí todos. Obviamente me gustaron. Y luego ya después me convertí muy obsesivo en estar buscando libros. En ese entonces no había internet o acceso a internet como hay ahora. Yo me acuerdo que tenía una computadora de escritorio en mi casa y tenía instalado Encarta, que mi papá me consiguió Encarta. Sí. Y ahí me metía a buscar cosas, me quedaba leyendo un rato, era como Wikipedia ahora, pero en ese entonces en Encarta, y ahí buscaba libros, autores, y encontré otros autores clásicos. También me encantaba Julio Verne. Yo soy fan de Julio Verne. De Moby Dick me pasé a Capitán de 15 años y luego 20.000 euros de viaje submarino y luego La Isla del Tesoro. O sea, todos esos libros a mí me emocionaban mucho. Y luego ya después uno de mis libros favoritos hasta el momento sigue siendo La Vuelta al Mundo en 80 días. Es que es de ingenio. Claro que te iba a gustar ese. Sí, porque habla mucho de... ¿Has leído el de La Isla Misteriosa? Claro, sí. También pues como el ingenio. está pegado a la historia de 20.000 leguas de viaje submarino. Pues, esa parte me encantó del libro, como wow. Fue mi primer como cameo en un libro y como wow. Y luego eso aparte me empujó a... O sea, yo tenía los libros y luego acá enseguida tenía un diccionario, abría y luego leía. Me acuerdo mucho cuando agarré el de Capitán de 15 años, que fue uno de los primeros libros grandes que leí. Eso no lo he leído. La primera frase decía, un bergantín goleta llamado Pilgrim. Y yo, caray, un bergantín goleta.
y duré un rato buscando las palabras y no las encontraba, pero ese ejercicio a mí me entretenía mucho. Interesante. Entonces, de ahí me puse a buscar y luego ya después me pasé a cosas más comerciales, Shelley, y luego Stephen King me gustaba mucho porque pues, en la adolescencia me gustaba leer libros. Ahorita que está de moda Sí, It, ahorita. sí, yo me acuerdo ahí leyendo It, tenía como, ¿cuántos años tenía? 12 cuando leí It. Muy Y es perturbador, un por libro- cierto. Y ya me pasé a otros libros. Mi favorito de Stephen King es uno que se llama La mitad siniestra. Ok. Y durante todo ese periodo, te digo, entre primaria y secundaria leí muy combinado entre grandes de la literatura, que yo veía obviamente que era lo que te recomendaba ahí en carta, y luego por otro lado libros que eran más comerciales, que iban saliendo en el número 1 de bestsellers. Y me acuerdo que hubo una temporada que leí un montón de libros acerca del fin del mundo en el 2012, leía de aliens. Sí, claro. Pero de todo lo que lees, Ajá. me empecé a dar cuenta, más hacia la secundaria, que se te queda en el cerebro y luego empiezas a... O sea, por ejemplo, yo leía los libros esos del fin del mundo en el 2012 y historias de los mayas y que Y en dentro el de la 2012 pirámide había era- aliens y yo en algún momento creía que eso era verdad. Entonces me empecé a dar cuenta que lo que lees tiene mucho que ver con cómo ves la vida en realidad. Sí, Sí. justo por eso ese es un debate que tenemos Jorge y yo, de que yo le digo de que yo no soy tan fan de leer fantasía. Porque yo siempre digo, me gusta leer de historia, de política, de economía, de cosas que realmente están pasando, porque siento que realmente la fantasía como que no te deja algo tan importante como leer como de la historia. Sí. Pero a ver, te tengo ahí una pregunta. Ya para si alguien se convenció de que quiere empezar a leer por toda esta plática que estamos teniendo, dinos tus top 3 libros si quiero empezar a leer, ¿cuáles debo leer? Así sí o sí. Híjole. Tus top 3. Bueno, es que mira, ya de ahí, después de leer, yo llegué a esa misma conclusión, pero con ayuda. Porque cuando ya empiezas en la adolescencia y te haces más rebelde, yo iba mucho a la iglesia y empiezas obviamente con este tipo De de cuestionamientos normales que empiezan a surgir. Y yo me acuerdo que en algún momento llegó a mis manos el libro de Así hablaba Zaratustra. Yo Claro. no había leído Uy. nada de filosofía ni nada, entonces lo leí y ya andaba yo ahí, sí, que el superhombre y Dios ha muerto, y un sacerdote me escuchó, el sacerdote Leonardo Aviña. Y hizo algo que me cambió una perspectiva, ¿no? Se acercó conmigo y luego me dice, si tienes dudas, está bien, pero cree en algo. Es mejor creer en algo que no creer en nada. En lo que sea, pero cree en algo. Y me regaló un disco que tenía información de diferentes filósofos. Entonces, no, la verdad, no se lo regresé. Y así ahí se lo debo. Y ahí empecé a ver cosas de filosofía y me pasé a qué libros de interesante. filosofía y casi toda la preparatoria y parte de la universidad al inicio leí casi puras cosas de filosofía, entonces me metí mucho en eso. Obviamente al inicio agarré libros y no le entendí. O sea, yo lo que hice, pues también era, te digo, niño nerd, yo me metí. ¿Y cuáles son los libros de filosofía más importantes? Y luego de los primeros es los de Kant, la crítica a la razón Sí, pura, ¿no? Entonces ahí ajá, voy yo a buscar la libros biblioteca, no le entendía nada y, ok, no, tengo que empezar. ¿Cuál es la mejor forma de empezar a leer? Y ya empezaba a buscar. Y lo digo porque hay un libro que para mí fue maravilloso, que se llama El mundo de Sofía. El mundo de Sofía. El mundo de Sí, Sofía es claro. un libro muy bueno para empezar a leer. Incluso si no quieres leer de filosofía, la historia es muy buena y al mismo tiempo te va dando una previa. Que en realidad no es mi libro favorito de ese autor. Ese autor se llama Joyce Dale Gardner. Me gusta más otro que se llama La isla de los naipes. Se llama, me parece. Ok. La isla de los naipes. Y ese se me hace mejor que el mundo de Sofía, pero el mundo de Sofía es un muy buen libro. Y luego otro que me gusta muchísimo, uno de mis autores favoritos es Víctor Hugo. Víctor Hugo es uno de mis autores Sí, favoritos. también Los Miserables es buenísimo. El libro de Los Miserables, para mí, digo, durante muchos años fue un mantra de vida. La última frase del libro que dice confiar y esperar, se me quedó mucho en la mente y también trae muchos temas sociales muy interesantes. Y entonces, el libro de Sofía es un libro que sí o sí me interesa mucho. Y luego está el libro de Los Miserables, a mí me gusta mucho también. Ese en realidad está muy entretenido, no está tan denso y sí puedes seguir bien la historia. El problema con los libros de esa época es que... Que ya hay películas. Y no vean la película. No, digo, yo soy muy fan en general de la música, entonces me gusta mucho el musical. La película es el musical adaptado a cine y en realidad es mucho mejor el musical. Entonces, el musical dura como 3 horas y media, 4, la película no dura tanto, entonces
me gusta más el musical que la película, pero el libro tiene muchas más cosas. Y te decía que el problema con estos libros es que mencionan muchos nombres y casi tienes que sentarte a escribir una como conexión entre los nombres que se están diciendo para poder entender Sí. qué es lo que está pasando. Ah, y aparte los nombres en francés y todo eso, pues también se te pierde más fácil quién es quién. Es lo difícil de leer de otras como culturas, porque por ejemplo mi libro favorito es Hermanos Karamazov de Dostoevsky. Ajá. Y también al inicio como batallé de que un personaje tenía 4 o 5 diferentes nombres y como que es cultura rusa esa. Y decías, ah, caray, o sea, no sé de quién está hablando. Y luego te empezabas a buscar y dices, ah, este personaje que ya lo conozco, pero de repente le cambiaron el nombre y uno ni cuenta. O sea, se me hace muy complicado leer de otras culturas, hay veces por esos temas. Sí, y me estoy yendo muy comercial. Y el tercero, esto es algo así más de nicho. Okay. Hay unos libros que se llaman Los Diálogos de Platón. Ah, Sí, Entonces, en el libro 2 de los Diálogos del Platón viene una parte del libro que se llama El Menón, el diálogo con el Menón. Y es un diálogo que está teniendo Platón con Menón acerca de qué es la virtud. Entonces es un tema así muy complejo, pero está bien reducido, y lo maravilloso de los diálogos de Platón o de todo lo escrito por Sócrates es que, o sea, si le quitas el lenguaje antiguo, como está traducido muchas veces, en realidad es muy interesante y no está tan largo, o sea, está corto, pero está condensado una información tan profunda que es muy pesado luego de leer. Ese es muy corto, pero el diálogo del Menón acerca de la virtud para mí también sería como mi tercer libro favorito de entender realmente, o sea, este término de la virtud es qué se supone a lo que deberíamos de aspirar en la vida y por qué. Y qué es vivir con virtud. Entonces ahí eso desprende muchas de las cosas que hablamos acerca ahora de ética y de la parte moral, los valores, la jerarquía de a qué nos tenemos que dedicar en la vida. Es un montón de cosas. Entonces esos serían los tres. Tu top 3. Te hacía esta pregunta de qué libros leías, porque para mí se me ha hecho siempre una como conexión que muchas personas te dicen, no, es que no me gusta leer. Como también muchas personas pueden decir, pues es que no estoy hecho para emprender o no, la escuela no se me da. Y todo parte también de, pues es que no has encontrado cuál es, uno, tu tipo de lectura, y también mencionabas que cómo ibas aprendiendo de lo que ibas leyendo. Entonces, también para mí ha sido muy importante a lo largo de mi vida el qué mentores te ayudan a que vayas aprendiendo. Lo que mencioné ahorita de que, bueno, pues yo los libros que agarraba eran libros que me recomendó mi papá, te pasó a ti. Después Fer también llegó y me recomendaba libros y también, pero pues ya te van guiando hacia un lado que ahí para mí es como, bueno, pues el leer te incita a aprender y de aprender pues te puede también incitar a estar emprendiendo. Porque también muchas personas se van a quedar como, pues es que, no, es que para mí no es emprender. Bueno, a lo mejor no te has acercado con las personas correctas que te ayuden a desarrollar esta idea que tú podrás llegar a tener y te abre todo un panorama muy increíble de todo lo que puedes llegar a hacer y no lo haces porque no has encontrado la manera, no has encontrado los con quién. En este mundo que parece que, oye, pues si quiero poner un negocio estoy solo. Pues realmente no, o sea, y creo que es algo que compartimos mucho nosotros. Incluso ahorita me gustaría llegar a cómo llegaste a ser el presidente de esta Comisión de Empresarios Jóvenes, el cómo ayudas a que más empresarios estén creciendo acerca de eso, porque te vuelves como ese mentor de, pues te voy guiando por acá o por este lado, ya no es una batalla que tienes que librar solo, ya no te vas a topar con un libro que te van a imponer. Digo, no sé si a ustedes les tocó que en la secundaria llegan con el Quijote y léete eso, pues no lo voy a entender. Es como, a ver, pon un negocio, bueno, pues sí, pero no le voy a entender a qué hacer. O sea, yo puedo ser muy bueno en unas cosas, pero no en todo. Bueno, rodéate de personas que se pueden acercar con nosotros y que los vamos orientando de, tú encárgate de esto, yo te puedo ayudar con esto, yo te puedo ayudar con esto, y ya el emprendimiento, o haciendo esta metáfora de la lectura, ya se te va a hacer más sencillo. Sí, es que mira, todo esto de los libros, que fue casi lo que me dediqué pues toda la primaria y secundaria, te digo. En la prepa sí leía cosas, pero lo combiné ya con el crecimiento normal de un adolescente. Sí tiene mucho que ver con el emprendimiento y lo voy a tratar de resumir así bien corto. Nosotros en la mente tenemos muchas cosas. Entonces, leer es una de las principales formas de traer ideas, porque ves ideas de todos lados. Todos los autores tienen sus ideas concentradas y independientemente del tema, traen ciertas visiones, tienen ciertas visiones.
El asunto es que llega un punto en el que tú tienes que decidir si estás de acuerdo o no. ¿Estoy de acuerdo con lo que estoy leyendo o no? Y eso te empieza a fortalecer el pensamiento crítico. Que no se trabaja tanto ahorita. Que es Eso decidir sí. en qué me tengo que enfocar, en qué tengo que pensar. Y luego hay una plática que hemos estado promoviendo mucho, que estamos dando en la Comisión de Empresarios Jóvenes acerca del desarrollo de pensamiento crítico justamente, y les explicamos el experimento de la doble rendija de física cuántica. Es buenísimo. Entonces, que para los que no lo conocen, a grandes rasgos es avientan y disparan unas partículas a través de unas rendijas, lo están viendo y las partículas en el fondo dejan el patrón del espacio de las rendijas, ¿no? Y se voltean para otro lado, o sea, si no lo ven y hacen el mismo experimento, cuando lo vuelven a ver, el patrón es distinto, o sea, son más líneas. Que para no hacerlo muy complejo, porque en realidad todavía ni siquiera lo tienen bien entendido, es cuando tú estás viendo algo, se comporta diferente a cuando no lo estás viendo. Y en otras formas o en otras palabras es la realidad es distinto dependiendo en qué te enfocas. Entonces, si eso lo combinas con la parte de las ideas, en lo que tú estás pensando, construye tu realidad de forma distinta. Me encantó cómo lo aterrizaste, ¿eh? Y me gustaría, señor productor, que nos recuerdes poner el link de ese experimento, porque está muy interesante también para que lo vean. Y de ahí te puedes saltar hasta el gato de Schrödinger y todo eso. Es un argumento, digamos, un poco más hacia lo científico, de que no hay explicación o refutación que niegue que en lo que tú te concentras o en lo que tú piensas, eso es tu realidad. Lo que tú tienes en tu mente es tu realidad. Entonces, por consiguiente, ¿qué es lo que debería de tener la gente en la mente? Y aquí entra la parte del libre albedrío, lo que sea. Cada quien tiene que tener en la mente lo que quiera, lo que le interese. Todos tenemos intereses distintos. No todos tienen que leer. A lo mejor alguien, así como a mí me gusta leer, le gusta ver películas y es fanático del cine. A alguien le gusta el deporte. El arte. Cada quien tiene que pensar lo que sea. Eso sí, lo que pienses va a transformar tu realidad. Entonces, el problema del día de hoy, por el que mucha gente no lee, es porque tenemos esta nueva infraestructura de redes sociales y de consumo rápido de información. Entonces, al consumir tan rápido esta información, pues nos inundamos en dopamina, nuestro cerebro no se puede concentrar mucho tiempo y vamos llenando nuestra memoria cerebral de cosas basura. O sea, yo he leído bastante, sí, exactamente. Todavía cierro los ojos y suena en mi mente la cancioncita de O'Reilly Auto Parts. O sea, yo para qué quiero tener eso. Lo dijiste, ya lo estoy escuchando. Sí, fíjate, publicidad gratis, de gratis. Gold, sí, porque todavía me acuerdo de lo tengo. O la cancioncita de las Canelitas o la de Clyde. O sea, se te quedan en el cerebro muchas cosas. Ahora de Bone Partners. Ahora imagínate estarlo viendo todo el día. Se va llenando el cerebro y te lo llena y te lo llena. Y como eso es lo que te llena el cerebro, eso es lo que piensas. Y como eso es lo que piensas, eso se convierte en tu realidad. Sí. Entonces, ¿qué tiene que ver todo eso con el emprendimiento? Cuando volteamos afuera y salimos de la pantalla, no irnos muy lejos en nuestra ciudad, tenemos un montón de problemas. Hay un montón de problemas. Casi todos estamos de acuerdo en que no está resuelto nada. Sí. No está resuelto el pavimento, hay baches por todos lados, no está resuelto los parques, faltan árboles, no está resuelto el tema ambiental, estamos respirando pura porquería, no está resuelto, no sé, el tema de la vivienda, ¿verdad? Que compren una vivienda teniendo un sueldo estándar promedio no te alcanza. Sí, o sea, hay problemas en todos lados. Entonces, cuando estás concentrado con tu cerebro lleno en toda la porquería que nos venden y no volteas afuera, no haces un equilibrio, tu cerebro, tu realidad se convierte en lo que estás viendo, pero en tu cerebro, y luego volteas y la realidad del mundo exterior es otra. Entonces, primero, si no entiendes lo que está pasando afuera, no lo puedes tener en mente, entonces para ti no existe. Sí lo sufres, pero no lo entiendes porque no existe. Y eso se conecta, ¿qué tiene que ver con el emprendimiento? Bueno, cuando entiendes qué es lo que no funciona y te interesa algo, lo que sea, los árboles, los animales, las casas, el deporte, te das cuenta que hay espacios de oportunidad. Y ahí, desde el punto de vista que tengo yo y algunos compañeros que estamos trabajando, y obviamente en todo el mundo los expertos, de ahí debe nacer el emprendimiento. O sea, no es de las ganas de generar el dinero porque quiero hacer dinero, porque quiero encontrar un espacio de oportunidad para hacerme rico. Si esa es la motivación principal, pues entonces es el comerciante. Un comerciante en sí mismo no es un empresario. Tú agarras algo, lo vendes y generas una diferencia de valor. Se acabó. Sí, es un broker, un comerciante. No es que esté mal, pero eso es con el fin única y exclusivamente de generar dinero. Pero un empresario, un emprendedor, tiene que solucionar un problema. Entonces,
Ahí viene toda una corriente de empresarios en todo el mundo, en México o en Ciudad Juárez. Sí, vamos a juntarnos y a poner empresas. ¿De qué? Pues de todos los problemas que hay, el que sea, el que les interese, el que les duela más. ¿Te duele más el bache por el que pasas todos los días? Bueno, clávate en investigar los baches. ¿En eso? ¿Quieres transporte público? Bueno, clávate a pensar en entender cómo funciona. O sea, yo creo que todos en la ciudad nos quejamos del transporte público, pero no sabemos ni siquiera entendemos bien cómo funciona. Sí, bueno, hay que de dónde entender parte, qué la pasa raíz. y cuánto cuestan los camiones y por qué yo no compro uno y quién te tiene que dar el permiso. O sea, es investigar a fondo qué es lo que pasa, y cuando ya lo entiendes, si tienes el perfil de emprender, te surgen ideas. ¿Y cuál es el perfil de emprender? Alguien que esté imaginándose algo mejor y que encuentre la manera de aterrizarlo a la realidad. El típico caso de una persona que es emprendedora de instinto, tú volteas y ves un terreno, ay, ahí estaría bien padre que pusieran un gimnasio deportivo, un teatro, un parque como el de tal o cual. Entonces te imaginas cosas, es el primer paso, que es en el que está la mayoría. Ahora, la realidad o lo difícil es cómo haces que eso que te estás imaginando lo materialices, y ahí es donde está el trabajo del emprendimiento. Entonces, todo este ambiente o toda esta plática que surgió de, oye, ¿y qué necesitamos hacer para poner más empresas? Lo resumiría, necesitas primero entender en dónde estás y qué se necesita y qué hace falta, número 1. Número 2, tener una idea de qué quieres y cómo conseguirlo. Y número 3, y la más importante, ejecutarlo. Porque al final yo creo que tú y yo y muchas de las personas que escuchan tienen ideas, pero no tienen ni la más mínima y absoluta idea de cómo empezar. Y la mejor manera de empezar es actuando. Sí. Entonces ahora sí, los que ya quieren actuar, no nada más imaginan, hay diferentes espacios de acción. Uno es la Comisión de Empresarios Jóvenes de Coparmex, donde hay personas que ya decidieron actuar, es decir, ya tienen un negocio, ya tienen un pensamiento de cuál es el objetivo de Coparmex, más y mejores empresas. Es decir, que las empresas busquen el bien común. La empresa es parte de la sociedad, no está aparte, no es como que la empresa y la sociedad civil y el gobierno. Es un ecosistema, todos vivimos aquí. Entonces, hay un plan que se llama el Plan de Desarrollo Inclusivo, el MDI. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que las empresas mejoren el entorno a través de la iniciativa privada? Porque hay muchas maneras de trabajar. Está por la parte política, está por la parte social. La de nosotros es la parte privada. Entonces, ¿qué necesitamos de la parte privada? Que las empresas, en esta nueva era en la que estamos, porque déjenme aclarar que ahorita, el momento que estamos viviendo ahorita, nadie es experto porque nadie ha vivido en las condiciones que tenemos ahorita. Ni geopolíticas, ni sociales, ni tecnológicas. Es la primera vez que tenemos esta situación. Sí podemos agarrar ejemplos de momentos de catarsis en otras épocas, pero ahorita es la primera vez que tenemos tantos problemas al mismo tiempo y que somos tantos. Entonces, no hay expertos. Necesitamos aprender a entender qué es lo que está pasando, adaptarnos lo suficientemente rápido y entender las necesidades que hay ahorita globales, qué necesidades hay sociales, de medio ambiente, económicas, y ahora sí, en base a todo eso, hacer propuestas. Entonces es ilógico que una sola persona pueda solucionar todo esto en su cerebro. Por eso, lo que nosotros hacemos es agruparnos. Yo tengo todo esto en la mente, pero te aseguro que ahorita platicando hay muchas cosas que tenemos en común que no sabíamos, y así hay otras personas que forman parte de la comunidad, que se van acercando, que aparte de que son empresarios, son jóvenes, porque digo, Coparmex no tiene límite de edad, pero hay una comisión específica que son de empresarios jóvenes, que son personas de menos de 35 años, y ahí sí hay un factor importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí en Ciudad Juárez, el 60% de las personas tiene menos de 35 años. Y la gente que toma decisiones no tiene 35 años o menos, tiene bastantes más. Entonces, dicen que los jóvenes somos el futuro, pero ya les surge que nosotros tomemos acción, sobre todo los jóvenes más hacia los 30. Está bien, pero tenemos que actuar en condiciones que nosotros no pusimos, con problemas que nosotros no generamos, y no nos dan espacio para tomar acción. Digo, nadie nos lo tiene que dar, pues lo tenemos que tomar. ¿Cómo? Pues si nosotros nos vamos a dedicar a la iniciativa privada, nuestras empresas tienen, para empezar, yo internamente en mi empresa tengo que tratar de hacer todo lo que estamos hablando, si no, no es congruente. Y luego tengo que ver los que están a mi alrededor, a quién sí le interesa, y como no es fácil, cómo nos apoyamos para que cada empresa logre eso. Y cuando seamos lo suficientes, obviamente el impacto va a ir siendo cada vez más. Y sí necesitamos hacer cosas como solucionar los problemas, diversificar la economía, atender 2 o 3 crisis que tenemos muy importantes. Por ejemplo, tenemos una crisis muy fuerte en educación. Geográficamente la ciudad ya saben que creció muy de forma dispareja. Tenemos un problema muy grave en el suroriente de la ciudad,
de falta de servicios educativos y de servicios médicos. Entonces, todas esas cosas que la gente que toma las decisiones o no les está viendo o no les interesa, lo que es peor. O sea, o por omisión o por conciencia, de las dos formas está mal. No se están atendiendo estas cosas. Nosotros somos los que tenemos que salir y decir, oigan, quiero que mi ciudad esté mejor, hay que atender, no sé, el suroriente. Quiero que mi ciudad esté mejor, hay que tener más parques. Quiero que mi ciudad esté mejor, hay que tener mejor transporte. Pero para poder llegar a eso hay que entenderlo. Entonces, sí, esa parte de tu realidad. ¿Cómo se puede acercar? O sea, los que nos están escuchando ahorita, alguien dijo, ok, me gusta lo que me estás diciendo, me quiero acercar a Coparmex Jóvenes para yo ver cómo puedo apoyar, porque yo también tengo ideas. ¿Cómo alguien se puede acercar con Coparmex Jóvenes? ¿Estar en redes sociales? ¿Algún mensaje, una página? ¿O cómo sí, le hacen? mira, Coparmex como tal no es una incubadora. O sea, la Comisión de Empresarios Jóvenes no incubamos proyectos. Hay varios lugares que tienen incubadoras de proyectos o varias personas que se dedican a eso. Más bien lo que nosotros ayudamos es hacer esta transición de emprendedor a empresario. O sea, un empresario entendido como el modelo que nosotros queremos de empresario, que es alguien que respete y busque el bien común y que genere valor a través de su empresa. Que ese es el sueño, digo, que hay una quiebre generacional importante porque hay una porción generacional que dice que no se puede. Y hay otra porción generacional que dice que sí se puede. Claro que sí. Que no se puede, sí se puede, que generar valor para la comunidad y al mismo tiempo generar riqueza económica. Entonces, nosotros creemos que sí se puede. No, y lo hemos visto. O sea, Estamos trabajando se puede, por eso. claro. Entonces, las personas que tengan ya una ejecución, una acción en la realidad de un negocio y que a lo mejor están atoradas y no saben qué sigue, se pueden acercar con nosotros. Y los que están empezando a tener ideas, hay eventos que hacemos donde estamos dando algunas cosas. Por ejemplo, estamos teniendo una actividad al mes, una sesión abierta. Las publicamos a través de redes sociales en nuestra página de Facebook, en nuestra página de Instagram. Y también a través de los socios que tenemos ahorita estamos desarrollando o ayudando a la comunidad a que se fortalezcan las empresas y cualquier persona que tenga una empresa se pueda acercar y fortalecerlo. Y digo, hay diferentes tipos de empresas, ¿eh? Hay empresas más grandes, otras más pequeñas, depende de la naturaleza y de la madurez, pero todas las que sean empresas se pueden acercar y pueden colaborar. Sí. Excelente. David, la verdad, muchísimas gracias por el tiempo, el espacio. Espero que tengamos otro capítulo para hablar más a profundidad de cualquier otro tema del entorno que podemos estar trabajando. Y pues, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.